Hola amigos, un saludo tengan todos y bienvenidos nuevamente a su canal JC y las matemáticas. Hoy vamos a tratar de resolver una proposición que dejamos en nuestras páginas de Facebook e Instagram relacionada con unas proposiciones geométricas en las que intervienen determinados cuadriláteros que tienen características especiales. Antes de pasar a resolver en cuestión esa diatriba que dejamos en nuestros canales de Facebook y YouTube, vamos a ver qué cosa es un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Cuadrilátero. Un cuadrilátero no es más que un polígono que tiene 4 lados y 4 ángulos. Así de sencillo. Polígono que tiene 4 lados y 4 ángulos. Por ejemplo, este es un cuadrilátero que lo voy a denotar como A, B y C, letra mayúscula, recuerden, ¿ok? 4 lados AB, BC, CD, AD. Y los 4 ángulos, el ángulo con vértice A, el ángulo con vértice B, el que tiene vértice C y el que tiene vértice D. Esto es un cuadrilátero. Pero esto también es un cuadrilátero, ¿eh? Vamos a llamarle a este P, Q, en orden consecutivo. P, Q, R y S. ¿Ya? Los cuadriláteros ABCD, PQ, RS. Fíjense en algo, que si yo trazo las diagonales de este cuadrilátero, ¿ya? Las diagonales serían en este caso AC y BD. Y aquí serían QS y PR. Vamos a trazarla en otro color para que puedan distinguir bien las diagonales en ambos casos. Porque quiero que se fijen qué pasa en ambos casos. Aquí, por ejemplo, AC voy a tener que asustarlo porque está haciendo ruido, ¿eh? Se quedó tranquilo. Entonces, tenemos ya trazadas las diagonales. En este caso, las diagonales son AC y BD. Fíjense que estas diagonales se cortan en un punto. Vamos a llamarle a ese punto donde se cortan las diagonales O. Y ese punto O está en el interior del cuadrilátero. ¿Ok? En este caso, en el cuadrilátero ABCD, las diagonales se cortan en un punto interior al cuadrilátero. ¿Ya? Pero aquí no ocurre lo mismo. Aquí las diagonales
Recuerden que diagonales son los segmentos que unen dos puntos no consecutivos de un cuadrilátero. ¿Ok? Por eso, AC son puntos no consecutivos o son los segmentos que unen los vértices de los ángulos opuestos. ¿Ya? AC y BD. Y aquí QS y PR. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí las diagonales no se cortan en un punto interior al cuadrilátero. ¿Ya? En este caso, ¿por qué ocurre eso? Porque hay un ángulo interior del cuadrilátero. Hay un ángulo interior del cuadrilátero, que en este caso es el ángulo Q, cuya amplitud es mayor que 180 grados. ¿Ya? Luego, estos cuadriláteros que tienen un ángulo interior cuya amplitud es mayor que 180 grados, se les va a llamar ángulos cóncavos. Y los cuadriláteros que tienen sus ángulos interiores de amplitudes menor que 180 grados se les llaman convexos. Y de los cuadriláteros convexos es donde nos vamos a detener para estudiar este tipo de cuadriláteros. ¿Ok? Estos cuadriláteros, los cuadriláteros convexos, cumplen todos dos características. Una de ellas ya la vimos, y es que las diagonales se intersectan, se cortan en un punto que está interior al cuadrilátero. Y otra propiedad que cumplen es que la suma de las amplitudes de los ángulos interiores es igual a 360 grados. Es decir, el ángulo A, la amplitud del ángulo A, más la amplitud del ángulo B, más la amplitud del ángulo D, es igual a 360 grados. ¿Ok? Todos los cuadriláteros convexos cumplen esta propiedad. Y además que sus diagonales se cortan en un punto interior del cuadrilátero. Bueno, los cuadriláteros convexos se clasifican según el paralelismo de sus lados, sus longitudes y sus ángulos. ¿Ok? Aquel cuadrilátero convexo que no tiene lados opuestos paralelos se le llama trapezoide. Vamos a ponerlo por aquí. Por ejemplo, un trapezoide puede ser perfectamente este. No tiene par de lados opuestos paralelos. Es decir, AB no es paralelo con CD y AD no es paralelo con BC. ¿Ya? Ahora, el cuadrilátero convexo que tiene un par de lados opuestos paralelos, por ejemplo, este,
A, B, C y D. Supongamos que AB es paralelo a CD. ¿Ya? Este cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos paralelos se le llama trapecio. ¿Ok? En este cuadrilátero hay la distancia que existe entre los lados paralelos, esa distancia que es perpendicular a los lados paralelos se le llama altura y se denota con la letra H. Los lados paralelos AB y CD se dice que son las bases del trapecio. ¿Ok? Trapecio es aquel cuadrilátero convexo que tiene un par de lados opuestos paralelos. Los lados paralelos se le llaman base. Existe, además del trapecio regular, el trapecio rectángulo y el trapecio isósceles. ¿Cuál es el trapecio rectángulo? Aquel que tiene un ángulo recto. Por ejemplo, este sería un ejemplo perfecto de trapecio rectángulo. ¿Ya? Y este es el trapecio rectángulo. Y el trapecio isósceles es aquel que tiene los lados no paralelos iguales. Pudiera ser perfectamente esta figurita. A ver, vamos a ver si me sale. Sí, yo creo que sí. Ajá. A, B, C y D. Consideremos que la base es AB y CD. Los lados paralelos, los lados iguales serían AD y BC. ¿Ok? Entonces ya vimos. De momento, cuadriláteros convexos no tienen lados opuestos paralelos. Trapezoides. ¿Ya? Tiene un par de lados opuestos paralelos. Se le llama trapecio. Y dentro de los trapecios existe el trapecio rectángulo y el trapecio isósceles. ¿Ya? Y entonces el cuadrilátero convexo que tiene sus lados opuestos paralelos, fíjense, sus lados opuestos paralelos. Eso significa que el cuadrilátero tiene dos pares de lados opuestos. ¿Entendido? Luego, si sus lados opuestos son paralelos, serían dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Ya? A ese cuadrilátero se le da el nombre de paralelogramo. Y pudiéramos dibujarlo así. Ajá. A, B, C y D. El paralelogramo ABCD, donde AB es paralelo a CD y AD es paralelo a BC. A este cuadrilátero se le da el nombre
de paralelogramo. ¿Ok? Este cuadrilátero en particular cumple, además de las características que cumplen los cuadriláteros convexos, de que la suma de las amplitudes de los ángulos interiores es igual a 360 grados. Además de eso, cumple otras propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Número 1. Sus lados opuestos son iguales. Además de paralelos, son iguales. Tienen la misma longitud. Es decir, AB es igual a CD y AD es igual a BC. ¿Ok? Otra propiedad. Sus ángulos opuestos son iguales. La amplitud del ángulo A es la misma que la del ángulo C. Y la amplitud del ángulo B es la misma que la del ángulo D. ¿Ok? Es decir, ángulo A igual a ángulo C y ángulo B igual a ángulo D. ¿Ya? Otra propiedad que cumple, y es que la suma de dos ángulos consecutivos, la suma de las amplitudes de dos ángulos consecutivos es igual a 180 grados. Es decir, la amplitud del ángulo A más la amplitud del ángulo B igual a 180 grados. La amplitud del ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Y así sucesivamente con C y D y A y D. ¿Ok? Voy a escribir una sola, pero ya saben que se cumple con todo. Ángulo A más ángulo D igual 180 grados. Y por último, una cuarta propiedad, y es que las diagonales que vamos a ver con rojo, vamos a trazarla con rojo. Las diagonales, por supuesto, como es un cuadrilátero convexo, se cortan en un punto que está dentro del cuadrilátero, ¿ya? Pero ese punto, vamos a llamarle P. Ese punto va a ser el punto medio de cada diagonal. P va a ser el punto medio del segmento AC. ¿Qué significa que P sea el punto medio del segmento AC? Que P es el centro de ese segmento. La distancia de A a P es la misma que la de P a C. Y lo mismo ocurre con la diagonal BD. De B a P, ese segmento va a ser igual al segmento PD. ¿Ya? Diagonales se cortan en su punto medio. Entonces, resumiendo, cuadriláteros convexos se clasifican según el paralelismo de sus lados, las longitudes de sus lados y sus ángulos en paralelogramo, trapecio y trapezoide.
paralelogramos, los lados opuestos son iguales y cumplen todas estas propiedades que hemos visto. Además de cumplir las propiedades que cumplen los cuadriláteros convexos, que es que sus ángulos interiores suman 360 grados y las diagonales se cortan en un punto interior. ¿Ok? Paralelogramos, propiedades, lados opuestos iguales, ángulos opuestos iguales, la suma de dos ángulos consecutivos es 180 grados y el punto donde se cortan las diagonales es el punto medio de las diagonales. Es decir, las diagonales se cortan en su punto medio. ¿Ya? Trapecio tiene solo un par de lados opuestos paralelos. Y esos lados paralelos se le llaman bases del trapecio. Dentro de los trapecios podemos reconocer el trapecio rectángulo, que es el que tiene dos ángulos rectos, y el trapecio isósceles, que es el que va a tener los lados no paralelos iguales. Y por último, el cuadrilátero que no tiene lados paralelos se le llama trapezoide. ¿Ya? ¿Qué propiedades cumple el trapezoide? Pues la que cumple el cuadrilátero convexo. Que la suma de las amplitudes de los ángulos interiores es 360 grados y que las diagonales se cortan en un punto interior al cuadrilátero. Igual que aquí, que en el trapecio. La suma de las amplitudes de los ángulos interiores es 360 grados y las diagonales se cortan en un punto interior al trapecio. Ahora, fíjense que de estos tres tipos de cuadriláteros convexos, el paralelogramo cumple una cantidad de propiedades tremendas. Pues entonces ahora vamos a dedicarnos a ver qué tipos de paralelogramos existen. ¿Ok? Vamos a clasificarlos un poco. Bueno, vamos a considerar este conjunto. Este conjunto que va a estar formado por todos los paralelogramos que ya vimos cómo se definen los paralelogramos y las propiedades que cumplen. ¿Ok? Dijimos, paralelogramos son aquellos cuadriláteros convexos que tienen sus lados opuestos paralelos y cumplen además las propiedades que sus ángulos opuestos son iguales, sus lados opuestos son iguales, la suma de dos ángulos consecutivos suman 180 grados y las diagonales se cortan en su punto medio. ¿Ya? Dentro de los paralelogramos hay paralelogramos que cumplen ciertas características. Por ejemplo, aquel paralelogramo que tiene sus cuatro ángulos iguales se le llama rectángulo. Paralelogramo, cuatro ángulos iguales. Rectángulo. El paralelogramo que tiene cuatro lados iguales se le llama rombo.
Repito, fíjense. Los cuatro ángulos iguales es el paralelogramo cuyo nombre es rectángulo. Y los cuatro lados iguales es el paralelogramo cuyo nombre es rombo. Pero hay un paralelogramo que cumple con estas dos definiciones, que tiene sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos iguales, que es este paralelogramo. Que ¿cómo le llamamos a este paralelogramo? Cuadrado. ¿Ok? Entonces, los paralelogramos, si tienen cuatro lados iguales, se le llama rombo. Si tienen sus cuatro ángulos interiores iguales, se le llama rectángulo. Por supuesto, si los cuatro ángulos interiores son iguales y la suma de ellos, por ser un cuadrilátero convexo, es 360 grados, cada ángulo es 90 grados. ¿Ok? Y entonces hay un paralelogramo que cumple con la definición de rectángulo y de rombo, que es el cuadrado, que tiene sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos iguales. ¿Ok? Luego, ahora vamos a ver qué otras propiedades cumplen estos tipos de paralelogramos. En el caso del rectángulo, además de cumplir las propiedades que cumplen los paralelogramos y los cuadriláteros convexos en general, cumple que las diagonales son iguales. ¿Ok? El rombo, ¿qué propiedad cumple? Que las diagonales se cortan perpendicularmente y además cada una de las diagonales es la bisectriz de cada ángulo interior y son la bisectriz de sus ángulos. ¿Ok? Y como hemos dicho que el cuadrado cumple con la definición de rombo y de rectángulo, entonces el cuadrado va a cumplir con estas propiedades. ¿Ok? Luego de la proposición que pusimos en nuestras páginas de Facebook e Instagram, que decía: de las siguientes proposiciones, ¿cuál es la verdadera? Todo rombo es un cuadrado. Vamos a analizar. Todo rombo es un cuadrado. Bueno, fíjense que en este espacio, aquí en este espacio,
Hay rombos que no son cuadrados. ¿Ok? Fíjense que el cuadrado es el paralelogramo que está en la intersección de estos dos conjuntos. ¿Ya? Y aquí, en este espacio, hay rombos, hay paralelogramos que son rombos, pero que no cumplen con la definición de cuadrado. Luego, esa proposición no es verdadera. ¿Ya? El B. Todo paralelogramo es un cuadrado. Si analizamos nuevamente, pues no. Todo paralelogramo no es un cuadrado. Porque aquí afuera están todos los paralelogramos regulares. Y esto no es un cuadrado, porque sus ángulos opuestos, sus ángulos interiores no son iguales y sus lados no son iguales. Por tanto, no es un cuadrado. Esa proposición B es falsa totalmente. Y la proposición C, todo cuadrado es un rombo. Oh, vamos a ver, el cuadrado está o es no más que la intersección de estos dos conjuntos entre el rectángulo y el rombo. Luego, si el cuadrado es o forma parte o no es más que la intersección de estos dos conjuntos, porque cumple con la definición de rombo y con la definición de rectángulo. Luego, esa proposición C es totalmente verdadera. Todo cuadrado es un rombo. Y además de ser un rombo, es un rectángulo. Todo cuadrado es un rombo y un rectángulo. Y de esta forma estamos dando solución, respuesta a esa proposición que dimos, que pusimos en nuestras páginas de Facebook y de Instagram, en la cual participaron una gran cantidad de personas que les agradecemos su participación, y espero que con este análisis, con esta explicación, quede claro que todo cuadrado es un rombo, además de un rectángulo, que era lo que se quería con esa propuesta. Decidir cuál de las tres proposiciones era la verdadera. ¿Ok? Sin más, espero que este vídeo les haya servido de algo, de mucho o de poco, de lo que sea. Déjennos sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo aquí en JC y las matemáticas. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos también por nuestras páginas de Facebook e Instagram. Un saludo y hasta la próxima.